que no se lentee demasiado la computadora. A ver, ya. Vamos a empezar entonces. Bueno, buenas noches a todos y todas, espero que estén bien. Bueno, vamos a hacer este repaso rápido, pero importante porque abarcamos temas, si bien no son todos los temas, son temas importantes que, como sabrán, en la práctica siempre nos pregunta el doctor, ¿no? De uropatía obstructiva y litiasis urinaria también. Bueno, semiología no tanto, pero es algo que tenemos que saber, ¿ya? Bueno, voy a empezar entonces con semiología renal. Ay, a ver, uno más ingresó. Ya, ahora sí. Bien, entonces, antes que nada, quiero recordarles de que no son tantas diapos, son 15 diapos, pero ¿por qué no hice muchas? Porque quiero hacer una resolución de preguntas sobre estos temas, ¿no? Así que esa es la idea, ¿no? Para que podamos hacer una retroalimentación al final y hagamos memoria, porque todo es memoria. Todo es memoria. Así que, bueno, semiología renal, ¿no? Semiología renal o el sistema urinario es lo correcto, porque ahí se va a dividir en semiología del riñón, de vejiga, de urétere, de genitales femeninos y masculinos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es riñón y urétere. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería riñón y uréter es lo que más nos interesa? Porque ahí nosotros semiológicamente vamos a aplicar las maniobras, ¿no? Para poder detectar los puntos dolorosos, ¿no? En la vejiga es un poco más difícil, es por tacto rectal, pero también se hace. Pero más importante el riñón y uréter. Ahí son los puntos dolorosos, donde podemos ubicar, más adelante le voy a mostrar los puntos dolorosos. Y los genitales femeninos y masculinos, ¿no? Aquí semiológicamente, pues en los masculinos, por ejemplo, puede ser una torsión testicular, ¿no? Donde podemos aplicar la semiología. Y femeninos, pues en un, en un quiste de la glándula de Bartolini también. Son ejemplos, ¿ya? Las técnicas exploratorias ya las sabemos, ¿ya? Inspección, palpación, percusión y ocultación. La menos importante, ¿cuál creen que ustedes es la menos importante de esas cuatro? La inspección, palpación, percusión o ocultación. ¿Cuál creen ustedes que es la menos importante en este La caso? ocultación. Exactamente. Y la más importante es la palpación. ¿Ustedes dirían que la palpación es más importante que la percusión? Nosotros hacemos percusión para hacer puño percusión, ¿no es? De Giordano positivo. Pero ¿ustedes creen que la palpación es más importante que la percusión? ¿Sí o no? Sí, Exactamente. Miren, yo me he dado cuenta, seguramente ustedes igual, de que la palpación incluso está por encima de hacer la puñopercusión positiva. Yo a veces yo lo veo innecesario hacer esa puñopercusión porque con la palpación inclusive vos podés producirle el dolor al paciente. ¿Ya? Entonces la palpación es el más importante. ¿Ya? La inspección, como dice aquí, no nos aporta mucho por la ubicación profunda de los riñones, ¿no? Pero ¿en qué caso pues nos va a servir la inspección? Bueno, nos sirve siempre, ¿no? Pero ¿en qué casos lo vamos a poder aplicar más? En caso de agrandamiento renal por hidronefrosis, ¿no? Que es un cuadro crónico, una poliquistosis o cáncer renal. Una poliquistosis como aquí, ¿no? Como en esta ecografía. De ahí está lleno. Entonces, también puede llegar a visualizarse abultamiento del abdomen, ¿no? Eso es lo que se va a ver en inspección, un abultamiento del abdomen o distensión, pero es en casos ya severos, ¿no? Otro ejemplo sería la uropionefrosis, ¿no? Que es ya el estadio final de una uropatía obstructiva por cálculo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la inspección. Y la palpación se valora la forma, tamaño, consistencia, situación y sensibilidad. Compañeros, esto es pregunta de examen práctico, ¿ya? ¿Qué se toma en cuenta en la palpación renal? Pone cuatro incisos. Lo correcto sería poner forma, tamaño, consistencia y situación.
pero si pone 5 incisos, le agregan sensibilidad. ¿Ya? Entonces, pregunta práctica. Normalmente los riñones no son palpables, evidentemente, pero se puede palpar el riñón derecho, ¿no? Por la situación anatómica, ¿no? Por el desplazamiento que se da gracias al hígado, ¿no? Como pueden ver en imagen. Pero en sí, digamos, vamos a ver que hay maniobras que igual son aplicables y que uno puede llegar a palpar el riñón izquierdo también, ¿ya? Ahorita vamos a ver estas maniobras. Miren, las maniobras, antes que nada, a simple vista, todas estas maniobras son bimanuales, ¿no es cierto? Son bimanuales. Tenemos la técnica de Guyon, que es esta de aquí, la del peloteo renal, o bueno, signo del peloteo renal, ahorita van a saber por qué es signo. Maniobra de Goelet, la de Goelet es esta de aquí. Pero ¿cuál es esta? ¿Alguien que haya leído esta parte de semiología? No, no está escrito. Pero ¿qué maniobra o qué método creen que es la tercera imagen? Es el método de Israel. ¿Ya? Ya, ahora vamos a empezar con el de Bouillon, simple y sencillo. Para poder explicarme mejor, recuerden que la mano derecha también se llama mano anterior y la izquierda mano posterior, pero no la izquierda, sino la mano que está atrás, atrás en la parte dorsal del riñón. Se la conoce como mano de apoyo o mano posterior. ¿Ya? Entonces, en la técnica de Bouillon tenemos la mano de apoyo o la mano posterior por detrás, ¿no? En la cara dorsal del abdomen, en la fosa, eh, el lumbar, y la derecha, la derecha está eh, buscando el riñón. Pero cuando lo busca, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al paciente que inspire, ¿no? Para que el riñón derecho se desplace hacia abajo y sea fácil su palpación. En cambio, un dato aquí, en el de Bouillon, el médico está en el lado del riñón a explorar. En cambio, en el signo del peloteo renal, miren, es la misma maniobra, simplemente que el médico está en el lado contrario del riñón que va a explorar. ¿Y cuál es la diferencia también, aparte de que el médico está en el lado contrario? La diferencia es que la mano posterior, o sea, la que está atrás de mi abdomen, en este caso izquierdo, tiene que hacer un impulso brusco hacia arriba, como levantando, así. ¿Con qué finalidad? De que con la mano derecha profundice los dedos y pueda sentir ese movimiento visceral. O sea, el impulso visceral que se está generando por la mano izquierda se va a sentir con la mano derecha. Es simple y sencillamente eso. Y este método de Israel, miren aquí el paciente está en decúbito lateral. No está definido, no es que sea lateral izquierdo o derecho, eso va a depender al riñón que quiera valorarse, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero aquí, miren, igual es bimanual, eh, se está, se está poniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo, en este caso, ¿con qué finalidad? Con que el riñón por gravedad llegue a la línea medio clavicular aproximadamente y pues tenga más facilidad para poder con la mano anterior buscar el riñón, ¿ya? La técnica es la misma, la misma. En cambio, aquí ya el método o la maniobra de Goelet, el paciente está parado o arrodillado, como aquí pueden ver en esta imagen, arrodillado en una silla. Igual, ¿con qué finalidad? De utilizar la gravedad para que sea más fácil, o sea, que el riñón baje, ¿no? Y sea más fácil su palpación. Es simple y sencillamente eso. La técnica manual es la misma. Es similar, muy similar. ¿Ya? Las posiciones son lo que varían. Nada más. Simple y sencillamente eso. Después tenemos los puntos dolorosos. Eh, los puntos dolorosos se dividen en posteriores y anteriores. ¿Cuáles creen que son los posteriores?
no lo escribí por eso. ¿Saben cómo se llaman los puntos dolorosos posteriores? ¿Alguien? Son dos, como pueden ver aquí. Son dos. Tenemos el costo muscular y el costo vertebral. Ya, esos son los posteriores. Y los anteriores, punto ureteral superior, punto ureteral medio y el punto ureteral inferior. Ya, vayamos en orden. Anterior, el punto ureteral inferior, miren, se explora a través del tacto rectal en el hombre y el tacto vaginal en la mujer. Eso es lo que el doctor mencionó en clase, ¿ya? Es muy importante, sí. Ahora, pero honestamente, el más importante de estos puntos dolorosos anteriores para mí es el ureteral superior y el medio. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es más importante el ureteral superior y medio? ¿Alguien tiene alguna idea? Hola, ¿alguna idea? ¿Por qué es más importante el ureteral superior y el medio? ¿Por qué creen? ¿Recuerdan que existe el dolor renal y el dolor ureteral? ¿Por qué es más importante? Simple y sencillamente porque en estos puntos dolorosos, ureteral superior y medio, es donde se produce el dolor ureteral. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor ureteral y el dolor renal? Todo está en la diapositiva, por si acaso, chicos, lo que estoy diciendo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el dolor ureteral y el dolor renal? A ver, mientras voy aceptando. Ya, ya. ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia? Es que el dolor ureteral se irradia hacia la vejiga, se irradia hacia el muslo y hacia los testículos en el hombre y en los labios en la mujer. Simple y sencillamente es porque se irradia y porque es más intenso. Y recuerden que el dolor ureteral es el que me produce el cólico renal. Ahí es donde se produce el cólico renal. En cambio, el dolor renal no me produce un cólico en sí. Me produce un dolor, sí, pero es un dolor más localizado, dolor sordo, consistente, pero no es tan intenso como el dolor ureteral. ¿Ya? Esa es la importancia del ureteral superior y medio. Eso le estoy diciendo a mi criterio, porque estamos relacionando el dolor ureteral y el dolor renal. El más importante es el dolor ureteral, porque si irradia es porque es más intenso. ¿Ya? Eso. Ahora, algo que quieran saber, el ureteral superior, anatómicamente, ¿en qué parte se ubica el punto ureteral superior? En la unión pielo-ureteral. Y el ureteral inferior en la unión uretero-vesical. Y la punto ureteral medio en la línea biliar. Simple y sencillamente. ¿Ya? Ahora, vamos a los puntos dolorosos posteriores. Miren, costo muscular y costo vertebral. Ahora, aquí nosotros, si han hecho tal vez ustedes en neumo, la puñopercusión positiva, signo de Giordano positivo. ¿En cuál de...? Bueno, aquí está escrito, ¿no? Bueno, el Giordano positivo, ¿en qué punto doloroso posterior está? En el costo muscular. Ya, en el costo muscular. Ahí se encuentra, ahí se expresa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ramas perforantes que van a la superficie, o sea, que perforan el músculo y que van a la superficie. Y por eso es que nosotros al hacer la puñopercusión, le duele al paciente. Entonces, en cuanto a puntos dolorosos posteriores, el costo muscular es el que me va a expresar el dolor a la puñopercusión. ¿Ya? Y el costo vertebral, no, pero va a estar más asociado a lo que son el dolor ureteral. Pero el más importante es el costo muscular. Ya no se olviden, entonces, el costo muscular es el que es donde se va a expresar el signo de Giordano positivo. ¿Ya? Simple y sencillamente eso. A ver.
Ya, ahora sí, continuemos. Ya, a la ocultación se buscan soplos. Ya, en resumen, chicos, esto para no alargarnos. Aquí dice que podemos encontrar soplo sistólico por estenosis. Eso no es solo renal, eso es en cualquier parte, ¿ya? En arteria renal o femoral dice síndrome de Leriche. ¿Qué es el síndrome de Leriche? Es una vasculopatía de la arteria renal. Pero la ocultación, como dijimos al principio, es la menos importante. Uno, porque, bueno, principalmente porque la presión es mucho menor. O sea, es muy difícil escuchar, más difícil. Sin el corazón nomás, o sea, es como que complicado para nosotros. ¿Se imaginan en arteria renal? Es más difícil, ¿ya? No es tan práctico. Después tenemos los genitales femeninos. Aquí voy a soltar una pregunta de examen y me gustaría que lo anoten. No está anotado aquí, pero simplemente puse el dibujo para que vean. Pregunta de examen. En cuanto a las fístulas vesicales, ¿con qué órgano se puede comunicar? ¿Quién me dice a simple instancia, observando la imagen? ¿Con qué órgano puede hacer fístula vesical? ¿Con qué órgano se puede comunicar? Miren, aquí está la vejiga. Atrás, ¿qué tenemos atrás? Miren, este es el útero. ¿Cómo sería esa fístula? Fístula vesicouterina, ¿ya? Después tenemos atrás, miren, ¿qué tenemos atrás? La vagina. Fístula vesicovaginal. Después, fístula vesicouretral y finalmente fístula vesicoentérica. ¿Ya? Esas son las 4 preguntas de exámenes. Entonces, acuérdense los órganos con los que puede comunicarse la vesícula en caso de fístula. Vagina, uretra, útero y intestino. ¿Ya? No se olviden, por favor. Bien. Esto está por demás. Esto no he visto ninguna pregunta de examen de esto. ¿Ya? Esto lo vamos a saltar. Uropatía obstructiva. Sabemos que la uropatía obstructiva se define como la presencia de un obstáculo mecánico, o sea, por un cálculo, o funcional cuando es congénito, ¿no? Al flujo de la orina en alguna parte del aparato urinario, desde el área cribosa papilar. O sea, yo decía, ¿dónde está el área cribosa papilar? Es básicamente la pelvis, o esa pirámide de Malpighi, ¿no? Que cada uno estudia así al principio de la pirámide de Malpighi, no la pelvis, perdón, de la pirámide de Malpighi. Ahí está el área criboso-papilar del riñón. Hacia el exterior, desde ahí hacia el exterior. Ahora, ustedes saben de que cuando un cálculo se forma en la pelvis, ¿ustedes creen que el tratamiento es quirúrgico o el tratamiento o se puede hacer farmacológico cuando está en la pelvis? ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que es quirúrgico o farmacológico? Un cálculo normalito, no grande, normal, menos de, o 1 centímetro ya si quieren, de diámetro. ¿Qué dicen, chicos? Recuerdan, ¿no es que el doctor mencionó sobre la musculatura lisa, ¿no es? ¿Desde dónde empieza la musculatura lisa? De la vía excretora. ¿Desde la pelvis? No, no, ¿eh? Desde la unión pielo-ureteral. Desde ahí hay fibras musculares lisas. Y ahí, cuando el cálculo se encuentra en uréter, ahí se puede dar fármacos, ¿no? Como la transulosina, que es para relajarlo y bajarlo el cálculo a la vejiga, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? A que cuando está en la pelvis el cálculo, no se puede hacer un tratamiento farmacológico. Se puede hacer quirúrgico, pero no es algo práctico. Lo más conveniente es esperar, como dijo el doctor, pedirle al paciente que tome agua
que haga mucho ejercicio y que cuando le llegue el cólico renal, ahí hacer el tratamiento. Ahora miren, ahora, ¿se acuerdan que le dije cuál es la diferencia entre el cólico renal y el cólico, perdón, del dolor renal y el dolor ureteral? Aquí está relacionado. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor renal y el dolor ureteral? Chicos, alguien que me diga, por favor. El dolor ureteral causa... ¿Cómo? El dolor ureteral causa cólicos. Exacto, miren, entonces ya como le decía, se dice al paciente que tome agua de ejercicio con la finalidad de que baje el cálculo y llegue a los uréteres. Y ahí le va a producir el cólico. Ahí le va a producir el cólico. Y ahí de recién vos le vas a dar tansulosina para que baje hacia la vejiga, ¿no? Y ya después sacarlo, ¿no? Ahí está la relación. El dolor va a llegar cuando, cuando el lito obstruya el uréter. Ahí es el punto clave para yo decir, bueno, hacer una radiografía de abdomen y ver, ¿no? Ah, aquí está aquí el cálculo, está en uréter, le doy tansulosina y espero aquí baje a la vejiga, ¿ya? Entonces, por eso, cuando está en la pelvis, no hay dolor, a no ser de que llegue a una uropionefrosis, ¿no? Ahí ya puede haber un poco ya más de dolor, pero a inicios no hay dolor cuando el cálculo está enclavado en pelvis, ¿ya? Entonces, eso. También aquí menciona la hidronefrosis, que es la dilatación de la pelvis y cálices renales como resultado de la obstrucción. Esto creo que el doctor lo mencionó bastante, así que ya sabemos, ¿no? Un cálculo, qué sé yo, que esté en el uréter, qué es lo que me va a causar a largo plazo. Aumento de la presión, me va a generar una presión pélvica que naturalmente no tiene el riñón. Así que se va a generar la presión y por ende me va a generar una compresión medular y del parénquima. Y a largo plazo, ¿qué es lo que va a causar? O sea, la presión está originada por la acumulación de orina, obviamente. Pero a largo plazo, todo eso, ¿qué va a causar? Una dilatación y después muerte de las nefronas. Y ya va a disminuir la capacidad de filtración. ¿Bien? Entonces, a ver qué más dice. Formas de presentación. Según su presentación clínica, puede ser agudo y crónico. Grado de obstrucción, completa e incompleta. Y localización, supravesical, infravesical. Un ejemplo de infravesical, retención urinaria aguda y retención urinaria crónica. Y ejemplos de supravesical, hay ejemplos agudos y crónicos. En los crónicos está la hidronefrosis. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Después, a ver, aquí me gustaría decirles, a ver, algo que ustedes saben y que el doctor les dijo. Si un cálculo está en el uréter y está afectando, me está queriendo producir una hidronefrosis, ¿ustedes dirían que me produce insuficiencia renal? ¿Sí o no? Si está en el riñón izquierdo, digamos. Solo hay eso, solo está con cálculo el riñón izquierdo. ¿Dirían que me produce a largo plazo insuficiencia renal? ¿Sí o no? El derecho está bien. ¿Sí? Insuficiencia renal, ¿me produce? No produce. ¿Por qué no produce? Porque el otro riñón lo está compensando. Exactamente, porque el otro riñón está compensando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el otro riñón? Las nefronas se están hipertrofiando y por ende la hipertrofia es sinónimo de aumento de la capacidad de trabajo, ¿no? En el caso de las nefronas, de filtración. ¿Bien? Entonces, eso. Ahora, si un cálculo se encuentra en el cuello vesical, ¿hay insuficiencia renal o no?
si el cálculo está en el cuello vesical o en uretra prostática? ¿Qué dice? Está ahí tapando la salida. ¿Me produce insuficiencia renal? ¿Sí o no? No estoy con mi puntero, pero a ver. ¿Se ve pantalla completa, chicos? ¿O no se ve? Sí se ve y sí produce insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Por qué produce? Eso es lo que tenemos que responder siempre. ¿El por qué? Porque la obstrucción es en la única vía de salida. ¿Bien? En el caso de los uréteres, había otro, ¿no? Que estaba disponible. En cambio, aquí se está agarrando todo. Es la única vía de salida. Si hubiera otra, tal vez. Pero como estamos hablando del cuello vesical, no. Es la única. Así que sí me va a producir una insuficiencia renal. Ah, ¿se cambió de diapositiva? Ese es el problema. Cuando ponía aquí pantalla completa no se cambiaba la diapositiva. ¿Se cambió? ¿O sigue con la misma? Se cambió. Se cambió. Ya, perfecto. Ahora entonces voy a utilizar el puntero. Ya, ahora sí. Miren, esto es la histología de la vejiga. Es muy importante y es similar, ¿no? Obviamente al del uréter. Pero aquí hay algo que me gustaría recalcar, ¿no? Aquí está la mucosa, que está compuesta por una lámina epitelial y una lámina propia. Tenemos la submucosa también, la muscular y una adventicia que no está aquí. La submucosa no se encuentra en todos, por si acaso. ¿Ya? La submucosa, esto es algo que me confunde a mí, seguramente tal vez a ustedes cuando lean histología, si repasan esta parte, es confuso porque la submucosa está en ciertas partes, digamos, del uréter, por ejemplo, está en el uréter inferior y en las caras inferiores de la vejiga. Ya en las otras partes hay mucosa. Es algo controversial, no está bien definido. Pero algo que me gustaría aclarar aquí, bueno, de la muscular sabemos que hay una muscular longitudinal interna, una circular media y una externa, longitudinal externa. La que falta aquí es la adventicia. Ya, ahora, de la muscular, ¿qué nos dice aquí? Recibe el nombre de músculo detrusor, cuya contracción produce la micción, ¿no? Produce la micción efectiva. ¿Se acuerdan qué es la micción efectiva? El 100% de la orina. Exacto, la eliminación total de la orina, ¿no? Aquí no está la adventicia, pero ¿qué les puedo decir de la adventicia? Aquí le voy a mostrar una foto más explicativa. Miren, la adventicia sería la parte más externa, ¿no es cierto? De la capa. Ahora, no siempre hay adventicia. A veces es reemplazado por serosa. ¿Y en qué caso? Cuando está en contacto con el peritoneo. Miren, por ejemplo, la cara superior de la vejiga, miren, está en contacto con el peritoneo. Aquí no hay adventicia. Aquí lo que hay es serosa. ¿Ya? Cualquier órgano en su pared que esté en contacto con el peritoneo es seroso. Su última pared más externa es serosa. ¿Ya? Eso quería aclarar, porque como les digo, no en todo está bien determinado. Ahora, ya sabemos, histológicamente creo que no es necesario explicar esto porque no nos sirve de mucho. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la etiología de la uropatía obstructiva, esto es muy importante, por favor. En la infancia tenemos la estenosis uretropieloureteral, la vejiga neurógena y las valvas uretrales. Las valvas uretrales, ¿alguien sabe qué son las valvas uretrales? El doctor lo explicó eso. ¿Qué son las valvas uretrales? ¿No ves que hay valva uretral anterior y posterior?
son prolongaciones mucosas que me pueden producir obstrucción. ¿Ya? Simple y sencillamente eso. Válvulas uretrales, que son prolongaciones mucosas. Nada más. Y ahora, hay una pregunta de examen en la que vamos a ver al final, que dice, te pide 4, pero aquí en las diapos el doctor nos da 3. ¿Alguien tiene alguna idea así por razonamiento, alguna malformación congénita en niños que me pueda causar una neuropatía obstructiva? En el caso de los niños, en el pene, ¿qué creen que puede pasar? Deficiencia de la retracción del prepucio. ¿Cómo se llama eso? Fimosis. Fimosis. Excelente, fimosis. Pero para ser más exacto, fimosis puntiforme. ¿Ya? Fimosis puntiforme. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Y en la mujer, embarazo, litiasis y tumores ginecológicos, ¿no? En el varón, hipertrofia y cáncer de próstata, ¿no? Esta hipertrofia, ¿cómo era? El tema es, en el tema que avanzamos, que era cáncer benigno o hiperplasia prostática benigna, ¿no? Eso me confunde a mí un poco, la verdad, porque en sí no es que hay un aumento de células, solo se hipertrofia, pero el tema dice hiperplasia, ¿no? Y ustedes saben qué es hiperplasia. Eso me confunde un poco, pero después lo voy a aclarar mejor. O si alguien se lo sabe bien, me lo explica, por favor. Después está la litiasis, estamos en el varón. La litiasis, vejiga neurógena y estenosis de uretra, ¿no? O de cuello vesical. Y la anatomía patológica, hay cambios macroscópicos. Esto es puro razonamiento. Dilatación uretral, va a haber, pélvica también, edema renal también, y perirrenal, peliureteral, ¿no? Este edema, ¿cuándo se va a producir el edema, chicos? ¿Cuándo creen? Este edema renal, perirrenal, peliureteral, cuando ya hay infección, ¿ya? Después tenemos la atrofia del parénquima, ¿no? Que es al final. Después tenemos cambios microscópicos, que es aplanamiento de las papilas, dilatación y atrofia de los túbulos, disminución del espesor medular, cambios en el glomérulo a las 4 semanas y proteína de Tan-Horsfall. Esta proteína, a ver, ¿qué se le viene a la mente con la proteína de Tan-Horsfall a ustedes? ¿Qué creen que es esta proteína? ¿O para qué sirve? Porque aquí dice, si menciona la proteína de Tan-Horsfall es porque va a estar presente o se va a elevar. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué se eleva? Cuando hay una infección bacteriana o cualquier enfermedad viral, cualquier cosa. ¿Qué es lo que se eleva a nivel inmunológico? Los leucocitos, ¿no? Hay leucocitosis. Si se va a elevar en esta neuropatía obstructiva, se va a elevar la proteína Tan-Horsfall, es porque bueno, es una forma de decirlo. Es lo mismo, es casi lo mismo. Porque la proteína Tan-Horsfall es una glucoproteína que funciona como protectora. ¿Y cómo protege? Se adhiere a la bacteria y como que lo neutraliza, digámoslo así, cosa que evita su diseminación. ¿Ya? Eso hace la proteína de Tan-Horsfall. ¿Ya? No se olviden eso, por favor. Por eso, miren que aquí lo menciona. Incluso en su diapo el doctor dice patognomónico de litiasis. O sea que sí o sí se va a elevar. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos, miren, ¿qué estudio creen que es esto, chicos? Estas dos imágenes. Facilito. ¿Qué estudio es esto?
Es una endoscopía. Esta es la pared, o bueno, en sí la mucosa de la vejiga, la pared más interna de la vejiga. Y esta igual. ¿Qué es esto, chicos? ¿Recuerdan que el doctor les mencionó cuáles son, por ejemplo, los cambios cuando el cálculo se da en el cuello eh, de la, por ejemplo, a nivel prostático, no, claro, en el cuello, a ver, ¿dónde está esto? Claro, aquí, en el cuello uretroprostático, aquí, en este cuello de la vejiga. Cuando hay un cálculo aquí, el doctor mencionó cuáles son los cambios que ocurren en la vejiga. ¿Se acuerdan? Chicos, todo lo avanzamos a eso, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las paredes de la vejiga? Con las paredes musculares ya. ¿Qué pasa? Aumenta la presión vesical, lo que hace que se aumente haya esta trabécula en primera instancia y luego la celda. Exacto. En primera instancia va a aumentar la presión. ¿Y la presión qué va a ocasionar? Un endurecimiento de la pared vesical. Y después se va a fatigar y va a empezar a hipertrofiar las fibras longitudinales. Y aquí están, miren, aquí ya se ven las celdas. ¿Las celdas qué son entonces? Hipertrofia de las fibras musculares de la vejiga. Ahí se ve claramente. Después de la celda, ¿qué es lo que ocurría? No, perdón, trabéculas, estos son trabéculas. Después de la trabécula ocurrían las celdas. ¿Qué son las celdas? Ya, estas trabéculas, miren como pueden ver, ¿qué generan? Generan espacios entre fibras. La celda no es más que el enclavamiento de la mucosa entre las fibras musculares que me puede producir un divertículo falso. Y un divertículo falso sabemos que es un divertículo netamente de mucosa. Eso, simple y sencillamente eso. Les estoy diciendo lo que el doctor dijo, ¿ya? Así que no me estoy inventando. Eso. Entonces, ¿qué eran las trabéculas? ¿Alguien que me pueda decir? Aparte de Nayeli. Para que se acuerde. Después. Hipertrofia de las fibras musculares. Exactamente. Eso eran trabéculas. Y las celdas. ¿Las celdas qué eran? El enclavamiento de la mucosa entre los espacios generados en las fibras musculares hipertrofiadas. ¿Qué me puede producir un divertículo falso? ¿Ya? Ahora sí, rápido. Ya, crisis renoureteral es una obstrucción aguda supravesical. Por eso es una crisis, ¿no? Está en uréter. Obstrucción aguda supravesical que da lugar a una distensión retrógrada aguda del sistema calicial. Es un síndrome doloroso agudo y paroxístico de localización en el área renoureteral que traduce un brusco aumento de la presión dentro del uréter y o el riñón. Ya. La causa más frecuente es la litiasis. La clínica es dolor generalmente unilateral en el ángulo costolumbar. Irradiado, aquí está, irradiado hacia la vejiga, genitales, o sea, testículos en el hombre y labios en la mujer y la cara interna del muslo inclusive. Es descendente, obvio, y es de gran intensidad y tiene exacerbaciones, ¿no? Presenta exacerbaciones. También tenemos la agitación y sintomatología refleja, ¿no? O sea, sintomatología autónoma, por así decirlo. Náuseas, vómitos.
Timpanismo abdominal, dice, no, pero ustedes dirán el timpanismo, o sea, el abdomen genera timpanismo naturalmente, ¿no? Pero lo que quiere decir aquí con timpanismo abdominal, básicamente es que va a aumentar el timpanismo, va a ser más intenso. ¿Se acuerdan, no? Cuando nosotros ocultamos, no, perdón, no, me estoy confundiendo. Ahí dejémoslo. Timpanismo abdominal, va a aumentar el timpanismo. Eso, simple y sencillamente. Hematuria, no tiene fiebre, salvo infecciones que puedan provocarse. Diagnóstico, pruebas analíticas como hemograma y bioquímica, ¿no? Radiografía simple de abdomen, ecografía, urografía intravenosa y tomografía. ¿Por qué puse en rojo las pruebas analíticas como hemograma y bioquímica? Porque no son de uso cotidiano. Simplemente lo vas a pedir cuando hay infección. ¿Qué es lo principal que vos vas a pedir en una crisis renoureteral? Porque como vieron atrás, dice que la causa principal es la litiasis. Entonces vos tenés que sospechar de una litiasis. ¿Y cuáles serían las dos pruebas más importantes que vos utilizarías para confirmar el diagnóstico? Está aquí, pero ¿cuáles son las dos más importantes? Son dos que van de la mano. Uno me valora o como les diga, uno ve mejor el riñón y otro ve mejor el uréter. ¿Cuáles son esos? La eco y la RX. Exactamente. Muy bien. La eco me ve el riñón, sobre todo, ¿no? Yo puedo ver hidronefrosis, ¿no? Si es que es un cuadro crónico. Y la radiografía de abdomen, pues me va a ver más que todo los uréteres, ¿no? Ahora, presentaciones atípicas. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Presentaciones atípicas o diagnóstico diferencial, dijo el doctor, de crisis renoureteral, apendicitis, colelitiasis, anexitis, patología anexial y aneurisma. No se olviden, por favor. Esto es el diagnóstico diferencial o presentaciones atípicas, también pueden decirle, de crisis renoureteral. Ya. Ahora, litiasis urinaria es la tercera aflicción más común de las vías urinarias, mayor frecuencia en hombres, raro en raza negra, formación, sobresaturación de los componentes de la orina. ¿Cómo se forma? Teoría del inhibidor es la más aceptada. ¿Alguien se acuerda de qué trata la teoría del inhibidor? ¿Se acuerdan? Teoría del inhibidor. Hay tres teorías, pero esta es la más aceptada. Básicamente se refiere a la disminución de las sustancias que inhiben la litogénesis. ¿Ya? Habla de la disminución de las sustancias que inhiben la litogénesis. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los inhibidores naturales de los cálculos renales? ¿Quién me dice? El doctor lo dijo en clase, anótenle. Bueno, para los que fueron. ¿Cuáles son? Alguien, chicos, porfa. Yo sé que alguien se lo sabe. Ni una. ¿O es que no quieren decirlo? ¿Nada? Ya, lo voy a responder cuando resolvamos la pregunta de examen. ¿Ya? A ver, ya, vamos a continuar entonces. Tipo de cálculo, radiopacos y radiolúcidos. Esto lo dijo en práctica. Puede preguntar y después se puso a reír, así que no sé. Pero los radiopacos son tres. Los cálculos de cistina, la de struvita o polariforme y de calcio. Y los radiolúcidos, o sea, los que no se ven, son los cálculos de ácido úrico y los de santina.
no se olviden, por favor, esto. A ver, los cálculos radiopacos son cistina, estrubita y calcio. Acuérdense con que los radiopacos son los que crecen en pH alcalino y los radiolúcidos en pH ácido. ¿Y cuáles eran los radiolúcidos? Eran dos nomás. Ácido Ácido úrico, santina. Exactamente. Esas dos son los radiolúcidos. Estamos hablando en radiografía, ¿verdad? Obviamente. Ya, vamos a hablar de los cálculos de calcio. Comprenden el 80-85% de todos los cálculos y es debido a calcio urinario elevado, ácido úrico urinario elevado, oxalato urinario elevado o menor concentración de citrato urinario. El citrato es uno de los que inhiben la litogénesis. Ahí les voy respondiendo uno. El citrato. ¿Ya? Ahora, continuando. Cálculo de calcio. ¿En qué patologías se observan? Poliquistosis renal, medular, bilateral, sarcoidosis, síndrome lácteo-alcánico, síndrome lácteo-alcánico, dice, ¿no? Está bien, tiene sentido. ¿Se acuerda que le dije que los radiopacos eran de pH alcalino o ácido? Los radiopacos. Alcalino. Exactamente. ¿Y cuáles eran los radiopacos? Eran tres. Listina, no entendí bien ese y calcio. Cistina, estrubita y calcio. El estrubita también tiene otro nombre que es colariforme, por si acaso. ¿Ya? Ya después dice hiperparatiroidismo, exceso de ingesta de vitamina D y procesos que producen desnutrición. Cálculos de ácido úrico. Comprenden menos del 5% de todos los cálculos urinarios y son más frecuentes en hombres y obedecen a factores que favorecen la precipitación de este ácido, ¿no? También tenemos los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina también son muy poco frecuentes, más que todo uno lo puede ver en niños, ¿ya? Los cálculos de cistina. Después tenemos los cálculos de estrubita o colariforme. Esto nos preguntó en práctica a los del viernes, ¿de qué está compuesto el cálculo colariforme o estrubita? Porque justo la paciente que vimos tenía ese cálculo, ¿no? Y el doctor nos mostró la foto y era como que era imposible que no nos pregunte esto. Está compuesta de fosfato amónico magnésico, de carbonato de calcio o apatita o de ambas sustancias. Esa es la respuesta. Pero dice o de ambas sustancias. Creo que tranquilamente uno le puede decir carbonato de calcio o apatita. Creo que eso le gusta mencionar al doctor, así que también lo pueden decir. Entonces, ese es el componente. ¿Ya? Ahora, dice, está relacionado con organismos que desdoblan urea. Otra pregunta que nos hizo el doctor. Proteus, Pseudomonas, Providencia, Klebsiella, Staphylococcus y Mycoplasma. Estas que están con verde, a lo del viernes nos dijo que iba a ser pregunta de examen. O bueno, puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Eso no se olvide. Por eso lo puse acá. ¿Ya? Simple y sencillamente eso. Ahora resolvamos de una vez las preguntas de examen que ya se va a aceptar. Ya. Los inhibidores naturales, antes que nada, ¿está en Word? Estoy en Word ahorita, según yo. Sí, sí está. Ya. Inciso A. ¿Cuál es el inhibidor que vimos? Inhibidor natural que evitan la formación de litiasis urinaria, ¿no? O que inhiben la litogénesis. ¿Cuál vimos en la diapo? Solo vimos uno. El citrato. Citrato urinario. Exacto. ¿Alguien se acuerda de otro? Te pide 4 el doctor. Glucoproteínas. Perdón. Glucosa. Perdón.
glucosamina. ¿Y quién me dice el último? Pirofosfato. Excelente. Pirofosfato. Ahora yo, chicos, revisé exámenes de otros años y había la misma pregunta, pero con 5 opciones, con 5 incisos. ¿Qué más le aumentarían ustedes? Porque estos 4 son los que digo en clase, pero ¿qué le aumentarían ustedes si te pide 5? Y también mencionó de mucoproteína. Mucoproteína, ¿no es glucoproteína? A ver. Bueno, yo tengo ese anotado. Pirofosfato, citrato, glucosamina, glucano y mucoproteína. Sí. Mucoproteína. Ya, a ver, espera, aquí lo tengo anotado para confirmar. A ver, glucosamina. Sí, tienes razón. Mucoproteína. Me estoy confundiendo. Espera, primero voy a anotar. Mucoproteína. La glucoproteína es la proteína de Tom Horsfall, por si acaso igual. Es una glucoproteína. Ya. Entonces eso, mucoproteína, glucosamina, pirofosfato, ya. Si te pide 5, ¿alguien sabe otro más? Uno de bajo peso molecular, por ejemplo. Ahí falta glucanos. Mucoproteína. Sí. Tienes razón, no tenía eso. Glucano. Eso. Pero ahí está la respuesta. Sí, tienes razón. Pero le voy a dar uno más por si acaso igual. El magnesio. Igual. ¿Ya? Si es que fuese más, digamos, quién sabe. Magnesio igual. Ahora, la 2 dice, nombre causas de neuropatía obstructiva en niños. ¿Quién me lo dice? Lo vimos en la diapositiva. Uno, digamos. Fimosis, vejiga neurógena. Fimosis puntiforme. Vejiga neurógena. ¿Qué más? Hay uno que estaba con EUPUN, EUPUN. Estenosis uretropielureteral. ¿Ya? Y uno más. ¿Alguien se acuerda? Válvulas ureterales. Valvas uretrales. Valvas uretrales. Excelente. Uretrales. ¿Y qué eran las valvas uretrales? ¿Quién se acuerda? Prolongaciones mucosas. Exactamente. Prolongaciones mucosas que me pueden producir una obstrucción. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas patológicas de la densidad baja en orina? Esto es el tema de uroanálisis. No se lo puse en los temas que iba a entrar, pero pues va a entrar porque me dijeron que en otros exámenes sí lo pone. Cualquiera de estos dos. Causa de densidad baja y de densidad alta en orina. Causas patológicas de densidad baja en orina. ¿Cuáles serían? Tenemos la insuficiencia suprarrenal, ¿qué más? Insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál más? Diabetes insípida. Exacto, diabetes insípida. Ahora, chicos, una pregunta. ¿Ustedes ven la relación de todo esto? O sea, es fácil decirlo de memoria, pero como reflexión, ¿ustedes ven la relación de todo esto con la densidad baja en orina? Está fácil. La glándula suprarrenal, ¿qué me secreta? Aldosterona.
¿De qué se encarga la aldosterona? De regular la presión, ¿no? A través de la absorción de sodio y agua y aumentar la excreción de potasio. Entonces, si no hay ese regulador, que la aldosterona pues me va a hacer que la densidad de la orina disminuya, ¿no? Y la densidad, ¿por quién está dada? Por los componentes inorgánicos y orgánicos también, ¿no? Pero en este caso afectaría a los componentes inorgánicos de la orina. Diabetes insípida igual. Causas de densidad alta en orina. ¿Cuáles son? Diabetes mellitus. ¿Qué más? Deshidratación. ¿Qué más? ¿Alguien? Esto creo que no lo puse en la diapositiva. Contraste radiológico, parece. A ver. Sí. Lo voy a reenviar esto por si acaso al grupo. ¿Ya? Aquí no. Contraste radiológico. Y CADH. ¿Quién sabe qué es CADH? ¿Quién se acuerda? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Exactamente eso. Sustancias orgánicas de la orina. Aparte, a ver, de Nayeli, a ver, ¿quién más me puede decir cuáles son las sustancias orgánicas de la orina? Y son 4. Y te pone que ponga los 4 también. Chicos, sustancias orgánicas. ¿Qué es lo que se eleva primero en una insuficiencia renal aguda? Chicos, creatinina. Creatinina. ¿Qué más? Ácido úrico. Me va a producir una hiperazoemia, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, que es acumulación de desechos nitrogenados en sangre. ¿Ya qué más? Son 4. Cuerpos cetónicos. Y falta uno más. Urea. Urea. Exacto. Ahora aquí está lo que le dije que no se olviden. En las crisis renoureterales existen presentaciones atípicas. Nómbrelas. Dígame 2 aunque sea, por favor. Aunque me acuerde. A ver. Apendicitis. ¿Qué más? Anexitis. Anexitis. Bien. ¿Qué más? Colelitiasis. ¿Cuál? Colelitiasis, pero ya la dijiste. Ah, ya. Hay 2 más. Creo que uno era aneurisma. A ver. Aquí vamos a revisar. ¿Dónde está? Aquí está. Anexitis, colelitiasis, apendicitis, aneurisma y patología anexial. Aneurisma y patología anexial. Patología anexial. Ya. Esta pregunta, la 7, está en la foto que les mandé. Dice, lo común es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo en un 60% y solo 5% es bilateral. Este concepto corresponde a
¿Ustedes creen que está bien la respuesta que puso, no sé quién, compañero o compañera, de la foto del examen? Porque puso pielonefritis santulogromatosa, creo que. A ver. ¿Pero ustedes creen que está bien esa respuesta o no? Es entendible la confusión, porque igual es unilateral. Pero no está bien. La respuesta correcta es pielonefritis enfisematosa, pero en la diapo está con efisematosa. Pero vamos a poner así, ¿ya? Pielonefritis efisematosa. Ahora, nombre los tratamientos que con... bueno, esto no lo vamos a responder porque esto es todo tumores. De tumores hay más preguntas. Esto es lo más alto por ahora sí. Quiero enfocarme en los temas de los principales. Las fístulas vesicales, ¿con qué órgano puede comunicarse? Solo díganme los órganos, nada más. Eso sí, por favor, díganme. Eso sí o sí. Por favor. A ver, recuerden. Que con el útero, la vagina, la uretra, si no recuerdo mal, y el colon. Exacto. Vesículo, creo que viene antes, ¿no? Primero. Ajá. Claro, ahorita estamos poniendo el nombre de los órganos nomás ahorita. Útero, vagina, colon y ¿qué más? Uretra. ¿Ya? Ahora aquí está, esta es pregunta práctica que le decía. ¿Qué se debe tomar en cuenta al papel de los riñones? Aquí te pide 4, ¿no? Pero hay 5, ¿no? Forma, consistencia, sensibilidad, tamaño, ¿ya? Bueno, entonces eso son las preguntas, chicos, que conseguí respecto al tema. No es mucho, pero tampoco es necesario que abarquemos todo ahorita. Honestamente, yo les puedo decir de que muy probablemente el examen va a ser el próximo sábado, honestamente. Así que, nada, no me ha dicho nada el doctor. Eso. ¿Alguna pregunta o algo al respecto? ¿O tienen alguna, si quieren complementar con alguna pregunta de examen, me dicen, ¿no? Eso nos ayuda a todos. Cuando el doctor mencionó tratamiento, muchas veces dijo que no le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo serán los anteriores exámenes? ¿Pregunta de tratamiento? Ese tratamiento de tumor de Wilms. En general mencionó que no lo iba a mencionar. No sé, no he visto los anteriores exámenes, si es que él pregunta tratamiento en anteriores exámenes. Te pregunto a ti, que tú los has debido ver. Sí, por eso ese tumor de Wilms es pregunta de examen. Ya. O sea, tal vez va a preguntar, por ejemplo, de la orquidopexia. ¿No ves? Eso dijo que iba a preguntar, por ejemplo. No tenés que poner tratamiento quirúrgico, tenés que poner orquidopexia. Si no está mal tu respuesta. Creo que eso fue en clase virtual. Gracias. Ya. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran comentar antes de cerrar la reunión? Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por estar presente. Espero que nos vaya bien el examen y cualquier cosa yo les voy a avisar. ¿Ya? Nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. No, de nada, de nada. Gracias, Jimmy. Gracias. De verdad. Que le vaya bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Jimmy. Gracias por la explicación.